Bienvenidos. En esta ocasión vamos a empezar con el tema de fármacos para el manejo del dolor. Es un tema bastante amplio, incluye algunos subtemas bastante importantes. En esta ocasión vamos a ver AINES y glucocorticoides. Bien, empezando con el primer tema, que son los AINES. AINES significa antiinflamatorios no esteroideos. Estos son un grupo de fármacos que son químicamente heterogéneos, es decir, en estructura química, dentro del grupo sí se parecen entre ellos, tienen algunas características comunes, pero entre grupos no hay mucha similitud. Químicamente son diferentes entre ellos. Lo que todos tienen en común es que poseen una actividad antiinflamatoria, analgésica, antipirética y antiagregante plaquetaria. Esto vamos a ver un poquito más adelante, por qué tienen tantos efectos. Bueno, la potencia de cada uno de estos efectos es variable entre fármacos. Entonces vamos a tener fármacos que son muy buenos antiinflamatorios, pero tal vez no sean tan buenos analgésicos. O tal vez no tengan un efecto antipirético tan bueno. O su efecto antiagregante plaquetario no sea el mejor. Vamos a tener algunos que son muy buenos analgésicos, pero su efecto antiinflamatorio no es el mejor. Como antipiréticos tal vez no sirvan tanto, y como antiagregantes de plano no funcionen en nada, ¿no? Entonces vamos a ver qué característica o a qué se debe esta diferencia a veces entre sus efectos, ¿no? El mecanismo de acción principal de este grupo de fármacos es la inhibición de la síntesis de icosanoides. Esto lo van a hacer al inhibir la enzima que los forma, que se llama ciclooxigenasa o COX. De esta, si se acuerdan, hay dos isoformas, ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. Tienen una característica que las diferencia entre sí. La COX-1 se considera constitutiva, es decir, el gen que la codifica siempre se está expresando. Siempre hay ciclooxigenasa 1 activa en ciertos tejidos. Porque, bueno, en esos tejidos que siempre la están expresando la requieren para algo. Por ejemplo, estómago. Vamos a ver, mucosa gástrica tiene este, en mucosa gástrica tiene utilidad esta ciclooxigenasa 1. La ciclooxigenasa 2 es, por otra parte, inducible. Es decir, pasa algo, se activa el gen y se da su función. En este cuadro podemos observar algunas prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y podemos ver las funciones o los efectos que tiene cada uno de estos sobre ciertos aparatos o sistemas. Vemos que algunas causan vasodilatación, algunas causan hipotensión, algunas de ellas son vasoconstrictores también. En sistema renal, algunos de ellos aumentan la diuresis, la natriuresis y la secreción de renina. Algunos de ellos disminuyen la diuresis, disminuyen el flujo renal. En sistema gastrointestinal, en mucosa gástrica, algunos de ellos disminuyen la secreción gástrica. Entonces, de aquí podemos ver un poco cómo al inhibir la formación de estas prostaglandinas, vamos a tener los efectos adversos que esperamos o que conocemos ya de los AINES, ¿no? Bien, en sistema respiratorio, prostaglandina E2, por ejemplo, ocasiona broncodilatación. Y entre otros, tenemos aumento de contracción uterina en el caso de prostaglandina F. Esto nos va a ayudar también a entender por qué algunos efectos de ciertos fármacos pueden aumentar las contracciones uterinas. Bien, en cuanto a la clasificación de los AINES, estos se van a clasificar, eh, los podemos clasificar químicamente, obviamente, pero una clasificación más útil en la práctica clínica y farmacológicamente es la de inhibidores selectivos o no selectivos de ciclooxigenasa 1 y 2. Bien, dentro de los inhibidores no selectivos de ciclooxigenasa, es decir, estos van a inhibir ciclooxigenasa 1
y ciclooxigenasa 2 por igual. Aquí tenemos ácido acetilsalicílico, paracetamol, metamizol sódico, fenilbutazona, ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. Bien, dentro de los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 tenemos diclofenaco, ketorolaco, meloxicam, piroxicam, celecoxib y etoricoxib. En esta diapositiva, estos AINES están ordenados también en cuanto a su selectividad. Por ejemplo, diclofenaco y ketorolaco principalmente inhiben ciclooxigenasa 2, pero tienen capacidad de inhibir ciclooxigenasa 1. Meloxicam y piroxicam son preferentes por ciclooxigenasa 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la característica que ellos tienen es que a una dosis terapéutica, que son 15 miligramos cada 24 horas, y en el caso de meloxicam y piroxicam 20 miligramos cada 24 horas, si se administran con esa dosis, inhiben solo ciclooxigenasa 2. Si la dosis es un poco más alta, pueden inhibir a ciclooxigenasa 1. Entonces, esa es una de las características que tienen. En el caso de celecoxib y etoricoxib, la dosis que requerimos, por ejemplo, de celecoxib para inhibir ciclooxigenasa 1 es 50 veces más alta que la que requerimos para inhibir ciclooxigenasa 2. Obviamente esa dosis no sería, antes alcanzamos la dosis tóxica, una dosis letal, que la inhibición de ciclooxigenasa 2. Entonces, esos dos, celecoxib y etoricoxib, solo inhiben ciclooxigenasa 2. Meloxicam a dosis terapéuticas y piroxicam igual. Inhiben solo ciclooxigenasa 2, pero a dosis más altas inhiben ciclooxigenasa 1 también. Entonces, esto es algo que hay que considerar con estos fármacos. Al inicio de la presentación les decía que los AINES son químicamente heterogéneos, es decir, pertenecen a diferentes grupos químicos. Aquí tenemos precisamente esos grupos químicos, ¿no? Y como ven son muchos, tenemos salicilatos, paraminofenoles, pirazolonas, derivados del ácido propiónico, derivados de ácido nicotínico, entre otros, ¿no? Entonces, esto no es tan importante, por lo menos no ahorita para el examen o la clase, pero es importante que lo vean, ¿no? Como tenemos diferentes grupos. ¿Qué tienen en común todos estos, aunque químicamente son diferentes? El mecanismo de acción. Y esto es a lo que vamos a continuación. El mecanismo de acción de los AINES consiste en la inhibición de las isoformas de la enzima ciclooxigenasa. La inhibición de ciclooxigenasa evita la formación de los mediadores de la inflamación a partir del ácido araquidónico. Aquí tenemos una diapositiva muy importante para esta clase y va a ser importante para algunas otras clases más adelante. Esto es lo que se conoce como la cascada de la inflamación. Tenemos que cuando hay una lesión en algún tejido, algún golpe, algún trauma, hay una ruptura de membranas celulares. Entonces se exponen fosfolípidos. Fosfolípidos que por lo general no deberían estar expuestos. Se rompen las membranas de las células, se exponen fosfolípidos, se exponen algunas sustancias que no deberían estar expuestas. Y bien, entre ellos los fosfolípidos. ¿Qué pasa cuando se exponen? Bueno, hay una enzima que se llama fosfolipasa. Esa fosfolipasa va a degradar o va a metabolizar estos fosfolípidos en dos cosas: gliceril fosforilcolina y ácido araquidónico. Entonces, lo que nos interesa principalmente es esta parte del ácido araquidónico. Aquí, este ácido araquidónico se va a convertir en diferentes, también va a ser metabolizado otra vez por diferentes enzimas, entre ellos la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa va a convertir este ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. Estas prostaglandinas y tromboxanos son parte de lo que nos va a ocasionar precisamente, son mediadores de la inflamación. Aquí tenemos algunos de ellos. Prostaglandina I2, por ejemplo, vasodilatador, hiperalgésico y detiene la agregación plaquetaria. Tenemos prostaglandina E2 por acá también,
vasodilatador hiperalgésico, o es decir, ocasiona dolor. La vasodilatación es parte también del proceso inflamatorio, acuérdense de los signos cardinales de esa inflamación. Rubor, tumor, dolor. Y el edema también. En este caso, esos signos están ocasionados precisamente por todo esto. ¿Qué vamos a hacer con los AINES nosotros? ¿Qué buscamos hacer? Bueno, inhibir a la ciclooxigenasa, evitar la formación de prostaglandinas y tromboxanos principalmente, y evitar el dolor en el caso de los pacientes. Bien, eso es lo que van a hacer los AINES. Por eso tienen tantos, sus efectos a eso se deben. Ahora, los efectos de los AINES ya los habíamos visto un poco atrás, pero hay que recordarlos. Los efectos son los siguientes: analgésico, antitérmico, antiagregante plaquetario y antiinflamatorio. Vamos a ver el mecanismo de acción para cada uno de ellos, y vamos a ver qué fármacos son especialmente importantes en cada uno de esos efectos. Esto va a ayudar a la hora de querer utilizar algún fármaco. Por ejemplo, si preferimos un efecto analgésico en cierto caso, bueno, utilizaríamos tal vez alguno de ellos. Cabe mencionar que los AINES que están en la lista son todos de venta en México. Entonces, bien, el primero de los efectos que vamos a ver es el efecto analgésico. Un efecto analgésico consiste en la disminución del dolor. No lo quitan por completo, pero lo disminuyen. A diferencia de otros fármacos que vamos a ver la próxima clase, que son los anestésicos. Bien, las prostaglandinas producidas por la ciclooxigenasa estimulan las terminaciones nerviosas nociceptivas de sitios cercanos a donde se produjeron. Bien, volviendo a la cascada, hay una lesión, hay una ruptura de células, hay una liberación de fosfolípidos, se van a metabolizar estos a ácido araquidónico, y ese ácido araquidónico se va a convertir por la ciclooxigenasa en mediadores inflamatorios, entre ellos las prostaglandinas. Esas prostaglandinas, dentro de sus efectos está estimulación de terminaciones nociceptivas. De esta manera se ocasiona el dolor. Bien, tienen también un efecto central estos AINES, deprimiendo la excitación neuronal en el núcleo ventral del tálamo. Esto es importante a la hora de la recepción en sistema nervioso central de esta señal nociceptiva. Los AINES que tienen el efecto analgésico más potente son dos principalmente: ketorolaco y metamisol. Ketorolaco, a diferencia de metamisol, o una de las desventajas, metamisol lo vamos a ver mucho en esta clase, aunque tiene ciertas desventajas. Es de los AINES que tienen una mayor hepatotoxicidad. Entonces, aunque a veces lo vamos a ver muy bueno, sí, en algunos efectos, por lo general se buscaría que utilizáramos alguna otra alternativa. El efecto antitérmico, este consiste en una disminución de la temperatura corporal. Este efecto solo se va a dar cuando la temperatura está elevada, es decir, si el paciente no tiene fiebre, no le van a poder dar algún AINE para causarle una hipotermia. Este efecto es mediado por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, en especial la prostaglandina E2. Este mecanismo de acción produce efectos termorreguladores en hipotálamo y va a favorecer la vasodilatación y la sudoración, que son dos de los mecanismos que tenemos también de regulación de la temperatura corporal. Ahora, los fármacos con el efecto antitérmico más potente son dos: ácido acetilsalicílico y metamisol sódico, seguidos de paracetamol, ibuprofeno y naproxeno. Aquí hay una desventaja para esos dos fármacos que son los más potentes. Ácido acetilsalicílico, metamisol ya habíamos hablado hace rato, la hepatotoxicidad que se presenta, y en ácido acetilsalicílico algo que se llama síndrome de Reye. Probablemente lo han visto en pediatría. Este síndrome de Reye no se está muy seguro si la causa es esta,
pero sí se ha visto que se presenta en algunos pacientes pediátricos a los que se les administra ácido acetilsalicílico y tienen infecciones exantemáticas febriles, como varicela, por ejemplo. Este síndrome de Reye ocasiona una encefalitis aguda y hepatotoxicidad aguda también, que pueden llegar a ser mortales. Por eso es que no se utiliza ácido acetilsalicílico como antitérmico en pediatría. Hay que recordar que las enfermedades febriles exantemáticas, eh, en un principio, su presentación clínica es muy similar a la de un resfriado común. Entonces, como no tenemos manera de distinguirlo entre un resfriado común o pródromos de una infección de este tipo, lo ideal es no utilizarlos. No utilizar el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la vida del paciente. El efecto antiinflamatorio consiste en una disminución de la respuesta inflamatoria ante una lesión. Este efecto está mediado por la disminución de síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. La potencia de este efecto depende de la actividad anticiclooxigenasa del fármaco. Los AINES que tienen una actividad antiinflamatoria más potente son indometacina, fenilbutazona, naproxeno y ácido acetilsalicílico. El efecto antiagregante plaquetario, este lo van a presentar varios AINES, pero el más importante es el de ácido acetilsalicílico. Bien, este efecto consiste en la inhibición de la agregación plaquetaria, lo cual va a afectar el proceso de coagulación. Este efecto es mediado por la inhibición de síntesis de prostaglandinas y tromboxanos por ciclooxigenasa. Las plaquetas tienen ciclooxigenasa 1. Este efecto no se va a presentar si el fármaco es selectivo para ciclooxigenasa 2. Lo que importa aquí es que solo el ácido acetilsalicílico produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. Todos los demás son reversibles. ¿Por qué ASA es irreversible? Bueno, el enlace que forma con la ciclooxigenasa es un enlace covalente. Esa ciclooxigenasa que inhibimos con ácido acetilsalicílico ya no va a funcionar. ¿Qué va a pasar con las plaquetas a los que se les administre ácido acetilsalicílico y les inhiba la ciclooxigenasa? Pues esa plaqueta ya no va a agregarse en toda su vida. Entonces, el efecto se prolonga entre 12 y 17 días, que es la vida media aproximadamente de una plaqueta. Bien, los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2 lo van a presentar en menor medida. Bien, hablar de la farmacocinética de AINES va a ser un poquito complicado porque tenemos muchos medicamentos de muchos grupos diferentes. La administración de ellos se pueden administrar por cualquier vía. Tenemos por vía oral, sublingual, intramuscular, intravenosa. Hay algunos por vía rectal también. Vía tópica. Cualquier vía que se les ocurra se pueden administrar AINES. Bien, la absorción es adecuada por vía oral, aunque puede retrasarse con alimentos en el caso de algunos de ellos. La distribución en general tiene una unión a proteínas plasmáticas alta, por lo general es mayor al 90%, y tienen difusión a los líquidos corporales, incluida la leche materna. Durante el embarazo y la lactancia, el mejor que se puede utilizar, el más seguro, es paracetamol. Y siempre hay que utilizar la dosis más baja posible. El metabolismo de ellos es principalmente por citocromo P450, diferentes isoformas, y la eliminación va a ser por vía renal principalmente. Los AINES están indicados para el tratamiento de dolor e inflamación por diferentes causas. Pueden ser procesos agudos o procesos crónicos en algunos casos. El tratamiento de fiebre y en el caso del tratamiento antiagregante plaquetario, ácido acetilsalicílico es el que está indicado. Los efectos adversos de los AINES
se van a presentar principalmente por la inhibición de ciclooxigenasa 2, a excepción de algunos de ellos, ¿no? Los efectos gastrointestinales, por ejemplo, van a estar dados por ellos. Los efectos gastrointestinales van a ser pirosis, dispepsia, diarrea, estreñimiento, úlcera gastroduodenal y puede llegar hasta hemorragia digestiva alta. Bien, la prostaglandina E2, dentro de sus efectos, está el aumento de la síntesis de moco y tiene un cierto efecto vasodilatador para la mucosa gástrica. Entonces, al inhibir su formación, quitamos estos efectos que son efectos protectores para esa mucosa gástrica. Bien, los efectos adversos renales puede ocasionar enfermedad renal aguda o crónica, y esto va a estar dado por la inhibición de prostaglandinas E2, D2 y 2. Esto van a ocasionar una reducción del flujo sanguíneo renal, de la tasa de filtrado glomerular, y este va a ser más común en el caso de inhibidores de ciclooxigenasa 2. Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad, algunas alteraciones hematológicas, efectos adversos hepáticos como falla hepática en el caso de paracetamol o metamizol sódico, y puede haber reacciones cutáneas. Aquí las reacciones de hipersensibilidad van a ser importantes. Va a haber pacientes que tienen un tipo de asma que se llama asma sensible a aspirina. En estos pacientes, cuando se administra un AINE, ácido salicílico principalmente, desarrollan una crisis asmática. Y esto va a estar dado porque, si se acuerdan al principio, cuando veíamos las funciones de prostaglandinas, una de ellas tenía efectos vasodilatadores. Entonces, al inhibir su formación, quitamos ese efecto broncodilatador. Las interacciones farmacológicas, debido al mecanismo de acción, van a ser varias. Por ejemplo, con anticoagulantes orales y heparinas va a aumentar el riesgo de sangrado. En el caso de tacrolimus, ciclosporina y aminoglucósidos se puede presentar nefrotoxicidad, aumento de concentraciones plasmáticas de dioxina, fenitoína y litio, lo cual puede llevar a una toxicidad de estos. En el caso de betabloqueadores, diuréticos de ASA, tiacídicos y ECAs, que son antihipertensivos, los AINES van a disminuir su efecto. Entonces, en un paciente hipertenso va a ser más difícil tratarlo si le estamos administrando AINES. En el caso del alcohol, puede haber un aumento de la toxicidad por paracetamol y aumento del riesgo de úlceras gástricas. Los AINES van a estar contraindicados en los siguientes casos. 1. Hipersensibilidad. Si el paciente es alérgico, no se le administran. Hemorragia gastrointestinal activa o úlcera gástrica o duodenal. Si está sangrando en ese momento, pues va a ser más difícil parar el sangrado. Si tiene úlcera y no está sangrando, podemos hacer que sangre. Enfermedad cardiovascular grave es otra de sus contraindicaciones. Enfermedad renal o hepática, alcoholismo, embarazo y lactancia y pacientes pediátricos. Hay que revisar la seguridad. No están contraindicados todos los AINES, pero hay que revisarlos de uno por uno. No todos están indicados o no todos han probado su seguridad en pacientes lactantes, por ejemplo. El siguiente grupo de fármacos, los glucocorticoides. Bien, los glucocorticoides son secretados endógenamente por el organismo en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona fasciculada. Esta secreta glucocorticoides, hidrocortisona o cortisol y también andrógenos. Estos tienen efectos fisiológicos indispensables para la supervivencia. Están involucrados en la respuesta al estrés y la respuesta al trauma. Los glucocorticoides tienen múltiples efectos sistémicos, tienen acciones metabólicas, actúan sobre el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas, grasas también. Tienen acciones reguladoras. Estas se van a dividir en varias.
En hipotálamo hipófisis anterior tienen la función de retroalimentación negativa. Si recuerdan tal vez de alguna otra clase de fisiología, esta retroalimentación negativa consiste en que cuando ya hay suficiente cantidad de glucocorticoides circulantes o estas hormonas circulantes van a ocasionar que el eje hipotálamo hipofisiario deje de estimular a la glándula, en este caso las suprarrenales. ¿Para qué? Para que ya no produzcan más glucocorticoides, porque ya hay. Bien, este efecto va a ser importante cuando los administremos de forma exógena con fines terapéuticos. En el sistema vascular, los glucocorticoides disminuyen la vasodilatación y el exudado de líquido. Tienen actividades en el sistema musculoesquelético, disminuyen la actividad de osteoblastos y aumentan la de osteoclastos. Lo vamos a ver un poquito más adelante en los efectos adversos, otra vez esto. Y bien, lo que nos interesa en la inflamación e inmunidad, aquí tienen amplios efectos. Bien, tienen algunos efectos agudos y algunos que se van a dar más lentamente. Si recuerdan de la clase de farmacodinamia, este tipo de fármacos, los glucocorticoides, tienen un tipo de receptor nuclear. Ese tipo de receptor nuclear no es rápido. Pero bueno, tienen otros efectos, otros mecanismos de acción que sí le dan un efecto antiinflamatorio más rápido, pero los efectos máximos se van a ver en varios días. Bien, el mecanismo de acción y los efectos antiinflamatorios, que son de lo que más nos interesa, son múltiples mecanismos de acción y diferentes para el mismo efecto. Estos son algo complicados en comparación con los AINES que solo inhibían ciclooxigenasa y de ahí se pueden imaginar todo. Estos sí tienen más mecanismos de acción. Bien, empezamos. La inhibición de la extravasación de neutrófilos va a ser inhibida es decir, evitan estos glucocorticoides que las células del sistema inmune que están involucradas en el proceso inflamatorio migren desde la sangre o desde el torrente circulatorio hacia el sitio donde estuvo la lesión. De esta manera hacemos que esa respuesta inflamatoria no sea tan intensa. Bien, hay una disminución en la activación de linfocitos TH y de proliferación clonal de linfocitos T. Esto va a estar involucrado también en los efectos inmunosupresores de los glucocorticoides, que van a ser muy importantes. Hay una disminución de la función de fibroblastos y reducción de la cicatrización. Ese es uno de los efectos adversos de glucocorticoides también. Y por último, disminuye la función de osteoblastos y aumenta la función de osteoclastos. Esto está otra vez aquí. Esto va a ser importante en los efectos adversos. Ya se pueden imaginar qué efecto adverso van a tener estos glucocorticoides. Sobre mediadores inflamatorios, es decir, no solo estos, como podemos ver, tienen un efecto antiinflamatorio más amplio. No solo están actuando sobre mediadores, también sobre la respuesta celular que conlleva esa inflamación. Entonces, este tipo de fármacos, el efecto antiinflamatorio va a ser mucho más potente que el de los AINES, pero van a carecer hasta cierto punto o no va a ser su efecto principal el efecto analgésico. Bien, disminuye la expresión de ciclooxigenasa 2 y esto va a ocasionar una menor producción de prostanoides. Disminuye la síntesis de citocinas inflamatorias y disminuye la concentración de componentes del complemento, disminuye la producción de óxido nítrico, disminuye la liberación de histamina, disminuye la síntesis de inmunoglobulina G y aumenta la síntesis de factores antiinflamatorios, es decir, citocinas que tienen un efecto antiinflamatorio, como interleucina 10, interleucina 1, el receptor 2 de interleucina 1 y la anexina. Volvemos a esta imagen. Ahora, si podemos ver aquí,
los glucocorticoides están más arriba en la cadena, ¿no? Desde acá. Los fosfolípidos van a ser metabolizados por la fosfolipasa y los glucocorticoides en esta cadena están involucrados aquí, inhibición de esta fosfolipasa A2. Además de todos los efectos celulares que veíamos hace rato. Entonces, eso permite que el efecto antiinflamatorio sea más intenso en estos. Dentro de los efectos metabólicos que tienen los glucocorticoides se encuentra la hiperglicemia. Estos principalmente van a ser efectos adversos. Esa hiperglicemia se va a dar por disminución de la captación y utilización de glucosa por tejidos sensibles a insulina, es decir, actúan como hormonas contrarreguladoras, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la síntesis de glucógeno. Los efectos catabólicos sobre músculo estriado, es decir, se va a degradar el músculo, va a perderse masa muscular. Esto es por un aumento de la degradación de proteínas. Y también hay efectos catabólicos sobre el hueso. Aquí aumenta la actividad de los osteoclastos, es decir, los que degradan el hueso, y disminuyen la de osteoblastos. Entonces ese balance de producción de hueso, ese balance en la producción y degradación del hueso se va a ir negativo, entonces hay una pérdida de densidad mineral ósea. También va a disminuir la absorción de calcio y su aumento de eliminación, el aumento en su eliminación renal. Ocasionan feedback negativo sobre hipófisis e hipotálamo, es decir, cuando administramos glucocorticoides disminuye la secreción de hormona liberadora de corticotropina, disminuye la secreción de hormona adenocorticotropa y disminuye la secreción de glucocorticoides. Ahora, esta tabla es bastante importante, se llama tabla de potencia relativa de corticoides. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que hidrocortisona o cortisol es el fármaco, el cortisol es el glucocorticoide que se produce endógenamente. Entonces tenemos ahí la hidrocortisona, al ser el glucocorticoide endógeno, lo consideramos que tiene una potencia antiinflamatoria y mineralocorticoide o de retención de sodio de 1 y la afinidad relativa por receptores también es 1. Todo el resto de fármacos que vamos a ver, como vemos, tienen prednisolona, un efecto antiinflamatorio de 4, quiere decir que es 4 veces más potente que hidrocortisona o cortisol. Y el efecto mineralocorticoides es solo de 0.8. Muy bien, ahora aquí llama la atención, normalmente no les pregunto muchas características de fármacos muy específicos, pero aquí hay uno que sí va a ser importante. Deflazacort. Deflazacort tiene una potencia antiinflamatoria de 3 veces mayor que hidrocortisona y un efecto mineralocorticoide que se considera nulo. Aquí, ¿qué pasa con esto? Bueno, el hecho de que no se dé un efecto mineralocorticoide va a ser importante para el tipo de pacientes al que le administramos deflazacort normalmente, o pacientes en los que administraríamos crónicamente glucocorticoides. Piensen en pacientes con artritis, piensen en pacientes con enfermedades autoinmunes, que hay que administrarles un glucocorticoide diario durante un periodo prolongado. ¿Qué vamos a esperar que pase con ellos? Bueno, los efectos metabólicos que veíamos hace rato, esperamos que desarrollen diabetes, esperamos que desarrollen, o una de las cosas que pudieran pasar es que desarrollen osteoporosis. También pudieran desarrollar hipertensión por retención de líquidos. Evitarle ese efecto adverso a un paciente es algo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, deflazacort es por eso importante, tiene esa importancia. Otra cosa que podemos ver en esta tabla es la duración de la acción tras su administración oral. Tenemos ahí algunos de acción corta, tenemos de acción intermedia y en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de acción más larga, ¿no? Y con mayor potencia.
Prednisona está ahí 4 veces y 0.8, tiene una vida media intermedia. Tenemos aquí dexametasona, por ejemplo, 27 veces más potente que cortisol. Su efecto mineralocorticoide es mínimo y su vida media es larga. Betametasona también va a tener esa característica. Betametasona, por ejemplo, las formulaciones en las que viene por lo general son de depósito, entonces tienen un efecto largo, ¿no? Bien, pasando a lo que son las aplicaciones clínicas de los glucocorticoides. Estos van a ser útiles en tratamiento sustitutivo en pacientes con insuficiencia suprarrenal, que es la enfermedad de Addison, como tratamiento inmunodepresor. En asma lo vamos a utilizar tópicamente en trastornos inflamatorios de piel, ojos, oídos, nariz. Estados de hipersensibilidad en reacciones alérgicas graves se pueden utilizar algunos de ellos por vía intravenosa. Eh, Enfermedades con un componente autoinmunitario como tienen un efecto anti-inmunosupresor, van a ser útiles en ese caso, ¿no? Prevenir la enfermedad de injerto contra huésped o el rechazo a trasplantes también va a ser importante. Y enfermedades neoplásicas. Algunos de ellos se combinan con fármacos citotóxicos para el tratamiento de ciertas neoplasias. En algunas neoplasias, estas mismas tienen un efecto importante sobre el tipo de célula y entre otros. Bien, los efectos adversos, inmunosupresión. Este efecto pudiera llegar a ser requerido en algunos casos, pero aumentan igual el riesgo de infecciones oportunistas en tratamientos a largo plazo. El síndrome de Cushing es uno de ellos, la osteoporosis, habíamos hablado de esto, hiperglicemia que puede progresar a diabetes, atrofia muscular, inhibición del crecimiento en niños e insuficiencia suprarrenal si se retiran abruptamente tras un tratamiento prolongado. Este último punto, ¿qué pasa? Bien, el paciente lo tratan durante 7 días con un glucocorticoide, 7-10 días, y ¿qué va a pasar en el paciente en ese tiempo? Bueno, durante ese tiempo el eje hipotálamo hipófisis del paciente va a entrar en una retroalimentación negativa. Es decir, como ya hay suficientes glucocorticoides, no necesita producir más y los va a dejar de producir. ¿Qué pasaría si terminando los 10 días nosotros suspendemos el tratamiento? Bueno, ahí lo que va a pasar es que el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales del paciente va a continuar inactivo. Entonces se va a quedar sin glucocorticoides el paciente y va a presentar algunos problemas metabólicos. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Bueno, ir disminuyendo dosis. Si necesitamos dar un tratamiento de 7-10 días, nos va a tomar por lo menos una semana más, 5 días, retirar el tratamiento. Y lo vamos a ir disminuyendo. El primer día damos un 75% de la dosis y vamos a ir disminuyendo la dosis hasta suspenderlo. Pero nunca debe ser abruptamente. De un día para otro dejar toda la dosis. Y bien, este es el síndrome de Cushing. Esto es como se ve un paciente con síndrome de Cushing. Dentro de las características más definitivas de esto, tenemos la jiba de búfalo o joroba de búfalo. Eh, la obesidad que presenta este tipo de paciente es muy característica. Como pueden ver, las extremidades son delgadas, pero el abdomen no. Entonces es una obesidad central lo que presentan estos pacientes. Van a ser pacientes que presentan facilidad para presentar equimosis, cicatrización deficiente de heridas, van a tener osteoporosis, hiperglicemia, aumento de la vulnerabilidad a infecciones. Esto se va a dar por administración excesiva de glucocorticoides. Y bien, en el caso de insuficiencia suprarrenal, esta se va a dar por diferentes causas, por ejemplo,
El último efecto adverso que veíamos, cuando llegan a suspender un tratamiento con glucocorticoides de forma abrupta. ¿Qué pasa con el paciente? Bueno, va a presentar, esto es lo que se llama como enfermedad de Addison. Hiperpigmentación, letargo, astenia, malestar general, hipovolemia, hipotensión arterial, eh, deseo exagerado por la sal, disminución del deseo sexual. Efectos gastrointestinales van a ser anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos y pueden presentar algunas alteraciones mentales como confusión, psicosis, depresión, delirio y coma. Este tipo de enfermedad no precisamente solo con glucocorticoides, pero también se puede presentar durante el embarazo. Revisen algo que se llama síndrome de Sheehan, les va a parecer interesante. Y esos pacientes presentan precisamente también una insuficiencia suprarrenal por otra causa, pero es importante. Bien, eso sería todo por esta parte de la clase. La próxima clase continuamos con opioides, anestésicos locales y vamos a intentar terminar con bloqueantes neuromusculares.